Voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Vamos a estar leyendo desde el versículo 14. Vamos a leer la palabra del Señor, que dice así: Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Esta palabra el Señor me la daba porque a veces nos sentimos mal de lo que dejamos de hacer, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo un balance del año y cuando hemos perdido el año es bien duro, ¿no? Porque no queremos reconocer nuestras faltas. Pero a veces es bueno que hagamos una remembranza de lo que nosotros estábamos, de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Y de alguna manera es importante que cuando vamos terminando el año hagamos una evaluación. Sin embargo, el Señor me decía que no nos acordemos de las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas, porque el Señor hace cosa nueva. Dice, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, y otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. O sea que no es realmente por nuestras propias fuerzas, no es realmente por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad, sino que es el Señor el que hace la obra. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Cuando terminamos el año, y normalmente a la medianoche la gente acostumbra a hacer una serie de rituales, ¿verdad? Y se comen las 12 uvas, se ponen calzoncillos amarillos, salen con la maleta a darle vueltas al parque, ¿no es cierto? ¿Qué más hacen? Buena cantidad de agüeros, ¿no? ¿Y ustedes qué van a hacer esta noche? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de su presencia. Tuvimos durante este año que pasó 360 días, 12 meses, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.556.926 segundos. Qué tremendo, ¿no? Y se pasaron como un abrir y cerrar de ojos. Y por eso dice el Salmo 90:12, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muy importante que aprendamos a aprovechar bien el tiempo. Muy importante que apreciemos el tiempo que el Señor nos da, porque ese tiempo no vuelve. Se fue. Esos 31 millones de segundos ya se fueron. Esos 525.600 minutos pasaron, ¿verdad? Y lo que ya no hicimos en esos minutos ya no se hicieron. Lo que no hicimos en esos 365 días ya no lo hicimos, ¿verdad? Y perdimos la oportunidad de hacerlo. Y la verdad es que el Señor espera que nosotros hagamos grandes cosas para Él. ¿Cuántos lo creen?
El Señor espera que nosotros realmente rindamos nuestras vidas a Él y que podamos vivir en función de Él y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero a veces nos enfocamos mucho más en otras cosas. Nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro bienestar, en nuestro trabajo. Y yo no digo que sea malo enfocarnos en nuestro trabajo, está muy bien enfocarnos en nuestro trabajo, pero siempre y cuando desde ahí estemos glorificando el nombre del Señor, amén. Y estemos siendo testimonio y estemos siendo sal y luz en medio de las tinieblas. El tiempo que se va no vuelve, pero Dios estuvo con nosotros todos los días y Él estuvo esperando que nosotros estuviésemos haciendo su obra. Él preparó muchas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De tal manera que tenemos que saber y tener en cuenta que seguramente el Señor preparó muchas muy buenas obras y que quizás nosotros ni siquiera nos dimos por entendidos de que el Señor las tenía preparadas. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de la presencia del Señor. Estábamos enfrascados en nuestras pasiones, en nuestros deleites, en nuestros propósitos, en nuestros planes, y Dios estaba de vacaciones. No estaba de vacaciones. Nosotros lo teníamos de vacaciones. Nosotros teníamos nuestra relación con Dios de vacaciones durante el año. Y esas situaciones adversas que vivimos, esos fracasos, esos golpes que de alguna manera recibimos, son un llamado de atención de Dios para que nosotros volvamos nuestros ojos hacia Él. Lamentablemente, después de que Dios extiende su misericordia y trae la bendición y nos saca de la aflicción, volvemos a la misma y nos volvemos a apartar de Dios. Y esto es una práctica increíble. Es impresionante cómo nosotros somos de desagradecidos con Dios. Y cuando estamos en la mala, nos pegamos de Dios y le clamamos y ayunamos y nos ponemos a cuentas con Dios y nos arrepentimos y hacemos propósitos de enmienda y definimos planes para poder agradar al Señor y hacemos hasta pactos con Dios. Pero después de que pasamos la aflicción y empezamos a vivir en la comodidad y en la bendición, nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Y esto es algo que lamentablemente nos sucede cada vez. Cuando estamos en aflicción nos pegamos de Dios, pero cuando el Señor extiende su misericordia, como que ya nos relajamos y nos olvidamos de la necesidad tan tremenda que tenemos de depender de Dios. Y durante este año, yo sé que fue un año difícil, para nosotros fue un año muy difícil, fue un año realmente con muchos altibajos, con muchas situaciones duras, difíciles, pero tenemos que aprender de ellas. Tenemos que recordar que nuestra vida debe estar como en esos momentos de aflicción con Dios. Nuestra vida siempre debe estar dependiendo de Dios, como en aquellos momentos en que estuvimos en la prueba, en esos momentos en que estuvimos en la aflicción, en el dolor, en la angustia, en la desesperación, en la ansiedad de ver la misericordia de Dios extendida sobre nuestra vida. Y cuando nosotros lo logramos, cuando nosotros logramos estar permanentemente ahí en ese momento, en ese instante, en ese tipo de relación con Dios, yo sé que el Señor se glorifica, como lo ha hecho en nuestras vidas. El Señor nos lleva a situaciones difíciles a veces, prácticamente hasta en peligro de muerte, como llevó a Pablo, que en uno de sus viajes estaban sufriendo y pensando que se iban a morir todos, pero la misericordia de Dios siempre se extendió sobre nuestras vidas, amén. Y a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las situaciones difíciles que vivimos, pudimos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Vimos cómo el Señor contestó nuestras oraciones y vimos cómo el Señor realmente es real en nuestras vidas. Y eso tiene que llenarnos de un compromiso grande para con Dios. Eso tiene que llenarnos de una decisión, de un valor para poder mantener una decisión de servicio al Señor. Tenemos que reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El rey David lo hacía permanentemente y compuso el Salmo 103 justamente para que no se nos olvide reconocer al Señor. Y el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces después de que estamos en la bendición ya nos olvidamos de la aflicción? Y nos olvidamos de que el Señor nos sacó de la aflicción. Y cuando estábamos ahí, estábamos diciéndole: Señor, mira, toma mi vida, haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesto a servirte en lo que sea. Dime qué debo hacer. Y cuando el Señor extiende su misericordia, entonces ya nos olvidamos del tema y empezamos a enfocarnos más en nosotros mismos que enfocarnos en el Señor. Y por eso el salmista nos dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades. El Señor es el que nos perdona todo. El Señor pagó por nuestros pecados. El Señor mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz, para que nosotros pudiésemos estar perteneciendo a la familia de Dios. Él es el que sana todas tus dolencias. Él mandó a Jesucristo a morir en una cruz para que en sus llagas llevara todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. O sea, el precio es alto, el que el Señor pagó por rescatarnos. No solamente murió en la cruz por nuestros pecados, sino que también llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, para que nosotros ya no suframos dolores, para que ya no suframos enfermedades, para que podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús, para poderle servir a Él. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades. ¿Cuántas veces hemos cometido pecados? Pero sin embargo el Señor siempre, siempre nos perdona. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos nos hemos sentido en el hoyo de una vez? ¿Cuántos hemos sentido la muerte cerquita? ¿Cuántos hemos sentido que de aquí definitivamente no podemos salir? Pero el Señor nos rescata siempre. Siempre nos ha rescatado. El que te corona de favores y misericordias. Es impresionante lo que hace el Señor con nosotros. Nos corona de favores y de misericordias. ¿Y por qué? Simplemente por gusto, porque le place. No porque lo merezcamos. Es porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. El Señor quiere darnos vigor, quiere darnos fuerza, quiere darnos el bien, quiere traer bendición a nuestras vidas. Quiere que estemos hablando bendición y no maldición. El Señor quiere todo lo bueno para nosotros. El Salmo 103 es como un monólogo escrito por David, y él está hablando consigo mismo y exhortándose a agradecerle a Dios por todos los beneficios, por el perdón, por la sanidad, por la protección, por los favores, por la misericordia, por la fuerza, por la energía, por la capacidad que le daba de levantarse cada día a alabarle. Y esto tenemos que aprender nosotros de él. David fue un hombre agradecido. Y un hombre que es agradecido, lo que está haciendo es sembrando para que Dios le siga bendiciendo. El agradecimiento es una forma de poder reciclar las bendiciones que Dios nos da. Cuando Dios nos manda una lluvia de bendiciones y nosotros agradecemos, entonces esas bendiciones vuelven a subir, vuelven a caer de nuevo sobre nuestra vida. Es como el ciclo del agua. Llueve, fertiliza la tierra, hace germinar la semilla, pero vuelve a subir y a formarse nubes y vuelve a caer. Y cuando nosotros agradecemos a Dios, estamos creando nubes de bendición sobre nuestras vidas. Amén. Yo creo que una de las razones por las que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios era porque era un hombre agradecido con Dios. Muchas personas, en vez de ser agradecidos con Dios, empiezan a lamentarse por lo que no tienen y empiezan a maldecir por lo que no tienen, en vez de agradecer por lo que tienen. Y ven siempre el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Y siempre están mirando las espinas en las rosas y no están disfrutando del aroma de su perfume. De tal manera que tenemos que enfocarnos
en darle gracias a Dios por todo, por todas las cosas. No importa si han sido buenas o han sido malas, pero dice la palabra de Dios que tenemos que ser agradecidos con todo, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Y Dios sabe sacar de un mal un bien mucho mayor. De tal manera que si hemos tenido alguna experiencia mala, pero la colocamos en las manos de Dios, ¿qué va a hacer Dios con ella? La va a transformar en una bendición. Amén. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí será cierto esto o no? ¿Qué opina Miguel José de esto? ¿Sí será que el Señor puede transformar una situación mala en algo bueno? Dios tiene la capacidad de hacerlo. Y Dios sabe hacerlo. Y por eso Él es Dios. Para nosotros nos queda muy difícil transformar la maldad en bondad. Pero Dios es bueno y Él puede. Y Él es todopoderoso. Cuando nosotros somos agradecidos, fortalecemos nuestra vida y fortalecemos a las personas que nos rodean. Es impresionante cómo el ser agradecidos fortalece el núcleo social. Cuando nosotros somos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, hacemos causa común y estamos en un mismo sentir. Debemos procurar acercarnos cada vez más a Dios y tratar de ser más consecuente con nuestros propósitos, con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que saber que el tiempo que pasó, pues ya pasó, ¿verdad? No lo podemos cambiar, no lo podemos modificar, no podemos cambiar nada del pasado. De hecho, hay 2 días en lo que se vuelven realmente inútiles en nuestra preocupación. Uno es el pasado, el ayer, y otro es el mañana. No debemos angustiarnos por el día de mañana, dice la palabra de Dios, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Pero lo que sí debemos hacer es reconocer que hemos fallado, con el propósito de no volver a caer en esos mismos errores. Y para eso es importante que nosotros hagamos una evaluación de lo que pasó. ¿Cómo me fue? ¿Qué logré? ¿Qué me faltó por lograr? ¿Qué metas y qué objetivos alcanzamos? ¿Cuáles quedaron pendientes? ¿Qué podemos mejorar? ¿Por qué no conseguimos algunas cosas? ¿Qué nos faltó? ¿Qué deberíamos hacer para tener mejores resultados? ¿Qué errores cometimos? En vez de estar pensando en los agüeros, en vez de estar pensando que si me pongo calzoncillos amarillos, entonces me va a ir bien durante el año y voy a tener riqueza, o si me como las 12 uvas, cada deseo por cada uva va a ser cumplido. Lo que tenemos que hacer es revisar nuestra vida y si hemos hecho las cosas como Dios quiere o no. Los agüeros sabemos que son censurados por la palabra de Dios. Y por lo tanto tenemos que reconocer cada día que es un tiempo que no vuelve, es una oportunidad que se pierde. Es una obra que dejamos de hacer. Es algo que el Señor preparó que nosotros hiciéramos y nosotros no le paramos bolas. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado por pecado. ¿Cuántas buenas obras pudimos haber hecho, pero decidimos quedarnos cómodos viendo televisión, ¿verdad? O sin hacer nada, simplemente descansando. El Señor quiere que aprovechemos mejor el tiempo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría para poder invertir adecuadamente el tiempo. Recordemos que todo lo que tenemos es por su misericordia. Todo lo que sabemos es por la misericordia de Dios. Todo lo que somos es por la misericordia de Dios. Estamos donde estamos por la misericordia de Dios. Amén. Así que nos debemos a Dios. Y tenemos que reconocer que Dios ha estado en el asunto. Y que quizás todo ha sido producto de también nuestras oraciones y que el Señor nos ha respondido a esas oraciones. Y por lo tanto cada vez tenemos que ser más fieles con Dios y más leales con Dios. ¿Cómo evaluamos este año que pasó? Cada uno, ¿cómo lo evalúa? ¿Las metas se alcanzaron? ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué podemos mejorar?
¿Por qué no logramos ciertas cosas? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué errores cometí para no volverlos a cometer? Y por otro lado, ¿qué logros he tenido este año? En mi vida personal, en mi vida ministerial, en mi vida relacional, en mi vida familiar, en mi vida afectiva, espiritual, en mi vida académica, en mi vida física. ¿Cuántas personas decidieron que este año sí voy a hacer ejercicio, sí voy a ir al gimnasio, sí voy a caminar, sí voy a hacer dieta, sí voy a... Y empezamos la primera semana, ¿no es cierto? En enero, juiciosos. Los primeros 15 días cumplimos las metas: no comer grasas, no comer azúcares, no comer almidones, caminar 1 hora diaria. Y después de los 15 días decimos: uy, no, ya no, ya es suficiente, voy a tomar un descansito por ahora, voy a caminar 3 veces a la semana, y después 2, y después ya no hay una. Y así se nos pasan los propósitos. Y por eso a veces hacer planes y propósitos en un año lo desaniman a uno, ¿no? Porque a veces hacemos unos planes supremamente amplios y muy grandes, y cuando no los cumplimos nos sentimos fracasados. Y por eso lo importante es que no hagamos un plan para todo el año, sino que hagamos planes de mejoramiento continuo. Cada día hagamos un plan para el día siguiente, y que ese plan podamos cumplirlo. Cuando nosotros hacemos una evaluación, eso nos lleva y nos ayuda a realizar un buen propósito, un buen proyecto para el año siguiente. Nos muestra una base para ver cómo podemos proyectarnos para más adelante. De alguna manera es como un termómetro de nuestra vida, de saber cómo vamos caminando y cómo estamos logrando nuestros propósitos. Porque no podemos vivir una vida casual, tenemos que vivir una vida con propósito. Y sabemos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y lo importante es que entendamos ese propósito y que nosotros empecemos a caminar en él. Para poder hacer una proyección efectiva, necesitamos hacer una evaluación consciente. Y esta evaluación incluye muchos interrogantes, como por ejemplo: ¿cómo se encuentra mi vida interior, mi vida matrimonial, mi vida laboral, espiritual, ministerial? ¿Cómo se encuentra el desarrollo de mi carácter? ¿Será que he mejorado mi carácter en este año? Esa evaluación es importante hacerla, ¿no? ¿Será que soy más estable emocionalmente que el año pasado? ¿Logré estabilizar mis emociones o sigo siendo un explosivo cada vez que me dicen algo? ¿O simplemente me quebranto y me deprimo cada vez que me dicen algo que no me gusta? ¿Hemos logrado superar esos complejos de inferioridad o de superioridad que teníamos? ¿Hemos logrado quebrantar el orgullo en nuestra vida? ¿Hemos logrado dejar la arrogancia, la prepotencia? ¿Hemos dejado de mirar a los demás por encima del hombro? ¿Hemos empezado a amar a las personas que realmente no nos aman? Esto es increíble, ¿no? Pero ese es desarrollo espiritual. ¿Hemos puesto la otra mejilla cuando nos han golpeado en una mejilla? ¿Hemos caminado la milla extra que el Señor nos pide que caminemos? Cuando nos han pedido algo, ¿les hemos dado más de lo que nos han pedido? Esa es la forma de vivir en Cristo. Y esa es la evaluación que nosotros tenemos que hacer, si realmente estamos siendo verdaderos cristianos o no. ¿Qué cambios ha habido en mi carácter? ¿Mi relación matrimonial está mejor o peor? ¿Mis relaciones familiares han mejorado o se han deteriorado? ¿He podido restaurar las enemistades que de alguna manera tenía? ¿O sigo teniendo enemistades por allá lejos que no quiero recordar? ¿He adquirido mayores compromisos en cuanto a Dios y a su obra? Esa evaluación es muy importante. ¿He estado más comprometido con la obra este año que el año anterior? ¿Siento que he madurado un poco más? ¿O al contrario?
¿Han mejorado mis relaciones personales? ¿Ha mejorado mi obediencia a la palabra de Dios? ¿Ha mejorado mi vida devocional? ¿He superado esos defectos de carácter que me marcaron el año pasado? ¿He perdonado a quienes me han ofendido o que me han defraudado? ¿He restituido a las personas que he dañado? ¿Les he pedido perdón? Para los solteros, ¿hemos perdido el temor al matrimonio? Para los casados, ¿he logrado superar el temor a tener hijos? ¿A tener los hijos que Dios quiere que tenga? Y por otro lado es importante saber, algunas personas se ríen, ¿no? Es importante también reconocer los logros que hemos tenido en nuestra vida profesional, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida relacional, en nuestra vida familiar, espiritual, académica y física. Es importante reconocer esos logros que hemos tenido. Usted puede hacerse muchas más preguntas y puede hacerse una mejor evaluación, pero quiero que tenga una guía y que evalúe si realmente este año que pasó, realmente fue un año que pasó en construcción de carácter, en crecimiento espiritual, en crecimiento como persona. Por otro lado, dice la palabra de Dios que no traigamos a memoria las cosas antiguas, principalmente las cosas que traen tristeza, que traen dolor, porque no podemos cambiarlas, hay que dejarlas ahí, ya pasaron, ¿verdad? El año que pasó, pasó y tenemos que soltarlo. A veces nos quedamos pegados al dolor, a veces nos quedamos pegados al fracaso, nos quedamos pegados al trauma que nos generó una situación que vivimos durante este año. Yo sé que este año fue un año difícil, nosotros particularmente tuvimos la pérdida de una persona que nos acompañó por 28 años, que me ayudó a criar a mis hijos y que la queríamos mucho, era como un miembro de la familia y que indudablemente nos marcó mucho este año. Pero bueno, pasó. Y no podemos seguir viviendo en el pasado. Tenemos que mirar hacia el futuro y darle gracias a Dios por el tiempo que pudimos disfrutarla. Algunas personas están enfocadas en el pasado por el trauma de haber perdido en algún negocio, o haber perdido una fortuna, o de haber tenido algún tipo de fracaso económico. Pero créanme que si lo ponemos en manos de Dios, el Señor puede tomar y voltear completamente las circunstancias. Pero muchas veces esas circunstancias, si no las ponemos en las manos de Dios, quedan grabadas en nuestro corazón y empiezan a limitarnos en nuestro crecimiento. Empiezan a impedirnos que volvamos a tomar nuevos retos y que volvamos a empezar y que sigamos adelante. Tenemos que recordar que el ayer ya pasó. Y que todo ayuda para bien a los que ¿qué? A los que aman a Dios. De tal manera que si tú amas a Dios, todo lo malo que te pasó en este año, créeme que te va a ayudar y te ha ayudado. Entonces tenemos que estar agradecidos con Dios por eso. El Señor siempre tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. El año 2017 quedará atrás. Y no podemos hacer nada con lo que ya no existe. O sea, ya lo que pasó, pasó. Ya no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos aprender de ellas. Mateo 6:34 dice que también no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y por lo tanto tenemos que aprender a vivir día por día. Y no angustiarnos por el futuro, porque sabemos que estamos dentro de los planes de Dios y agarrados de la mano de Dios siempre estaremos en bendición. Amén. De tal manera que no hay razón para preocuparnos por el futuro. ¿Cómo podemos hacer para demostrarle nuestro agradecimiento a Dios en este nuevo año? ¿Cómo podemos hacer para demostrarle a Dios que realmente estamos agradecidos con Él, que estamos
siéndole fiel a Dios. Y pienso que la mejor forma es sirviéndole a Dios. Tenemos que separar tiempo para servirle a Dios. ¿En qué manera? En la manera en que Dios nos necesita. Dios siempre tiene un plan para cada persona, para cada familia, y tiene un propósito con nuestras vidas. Y siempre el Señor nos va poniendo en circunstancias diferentes para que nosotros podamos servirle como Él lo necesita. Y por lo tanto el servicio a Dios debe ser una forma en que podemos demostrarle a Dios que lo amamos y que lo adoramos. La adoración es obediencia a la palabra de Dios. Y el Señor nos mandó que hagamos discípulos. Nos mandó que tenemos que ser miembros útiles. Nos mandó que tenemos que ser parte de la familia de Dios. Y en la familia no puede haber holgazanes. O sea, ¿les gusta un holgazán de la familia? ¿Cierto que es despreciado por todos? Una persona que solamente come y duerme, y come y duerme, y come y duerme. Queremos como sacudirlo, ¿no? Que se despierte, que haga algo. Pero a veces nos vemos todos como holgazanes, solamente recibimos, comemos y engordamos. Tenemos que hacer obra para el Señor. Tenemos que adorar a Dios por medio de la oración y de la alabanza. Esto es muy importante, que tengamos una vida devocional, una vida de oración, una vida en que podamos estar reconociendo a Dios en todos nuestros caminos. El leer la Biblia es otra forma de adorar a Dios. El meditar en la Biblia, en la palabra de Dios, es otra forma de adorar a Dios. Porque a través de la adoración viene la revelación. El Señor nos muestra el camino en que debemos seguir. Dice la palabra de Dios que tenemos que transformar nuestro entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Adorar a Dios también es hacer lo que estamos haciendo hoy, asistir a los servicios de la iglesia. Porque dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino que al contrario, tenemos que hacerlo y motivarnos los unos a los otros. Adorar es aplicar nuestros talentos al servicio de Dios. El Señor nos dio habilidades y nos dio talentos y nos los dio con un propósito. Adorar es obedecer la palabra de Dios. No hay una mejor forma de adoración que obedecer la palabra de Dios. Puede ser que nosotros tengamos tiempo de adoración y que nos postremos en la palabra del Señor y tengamos tiempos de contemplación a Dios y de adoración, pero si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, de nada nos sirve. Adorar es apoyar la obra de Dios también con nuestro tiempo y con nuestras finanzas. Adorar es enseñar la palabra de Dios, es hacer discípulos de Cristo. Amén. Y esta es la forma en que podemos nosotros demostrarle a Dios que lo amamos y que lo adoramos y que estamos comprometidos con su obra y que Él puede contar con nosotros. Un año nuevo también es una convocación para extendernos hacia lo que está adelante. ¿Qué nos traerá el año nuevo? Tenemos que trazar proyectos y hacer planes. Dice la palabra de Dios que tenemos que planificar, tenemos que programar nuestro trabajo. De hecho, hablaba de aquel constructor que empieza a hacer una torre y que no la termina porque se quedó sin recursos. Y por eso tenemos que planificar qué es lo que vamos a hacer el año entrante. Y cada uno de nosotros tiene que hacer esa decisión, esa planificación. ¿Cómo voy a servirle al Señor durante este año? Recuerdo el apóstol Pablo, que dice en Filipenses 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta por ver si logro asir aquello para lo cual también he sido asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahí sí nos conformamos porque durante este año ya hicimos algo importante. Ya hicimos un grupo de integración, o tenemos 2 discípulos. Y que pensamos que es suficiente. Pero no es suficiente, eso es un escaño más para poder seguir avanzando en la obra de Dios. Todavía hay 6.000 millones de personas que no conocen del Señor en el mundo. Qué barbaridad, increíble, ¿no?
6.000 millones de personas que no conocen del Señor. Cada vez que Pablo terminaba un viaje misionero, de una vez estaba pensando en el otro. Y terminó su segundo viaje y estaba pensando en el otro, que hay que ir a Éfeso, porque también allí se necesita, ¿verdad? Y después quería ir a Roma. Y efectivamente, no podemos descansar en los logros que hemos tenido. No podemos descansar en la obra que ya hemos hecho, sino que esa obra que ya hemos hecho nos da la capacidad para hacer una obra aún mayor para el Señor. Amén. Y por lo tanto tenemos que abrirnos a los nuevos tiempos. Y los nuevos tiempos nos dan nuevas oportunidades. Y en este tiempo realmente nos da la oportunidad de poder evangelizar a través de los medios de comunicación que están a nuestra mano. Las redes sociales son un excelente medio de comunicación donde nosotros podemos estar compartiendo un devocional diario, donde podemos estar compartiendo una palabra a una persona, donde podemos estar discipulando fácilmente a la persona, mandándole un mensajito cada vez. Y de esta manera va a alimentar el espíritu de esa persona y seguramente el Señor le va a dar la palabra que esa persona necesita en el momento oportuno. Y por lo tanto tenemos que abrirnos a los nuevos tiempos sin negociar nuestros principios, ¿no? Porque en estos nuevos tiempos los principios ya no son principios. O sea, es increíble cómo se ha tergiversado la verdad y es increíble cómo se ha trastornado el concepto de la vida, de la familia, de las personas, de la integridad. Pero tenemos que aprovechar estas oportunidades que el Señor nos da con una actitud más proactiva, con una voluntad más definida de servicio, con el propósito de vivir una vida con propósito. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué puedo lograr con la ayuda de Dios? Cada día tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy para el Señor? Eso es importante, eso es vivir en función de la obra. Un nuevo año es una oportunidad para que demos frutos. Lucas 13, 6 al 9 dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Entonces él le dijo: Señor, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Bueno, esta palabra realmente nos confronta y nos invita a que no duremos otro año sin dar fruto. Tenemos que dar fruto. Necesitamos abonar la tierra. Necesitamos prepararnos para poder dar fruto. Necesitamos trabajar y ver que el fruto se dé, porque es la forma de poder glorificar a Dios. La palabra de Dios dice en Juan 5, 15, 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La forma de glorificar al Señor es a través del fruto que nosotros llevemos. La vida cristiana ha sido diseñada para que sea una vida que dé mucho fruto, que llevemos una vida victoriosa, que tengamos victoria sobre Satanás y sus demonios, que tengamos victoria sobre la tentación, que tengamos victoria sobre el pecado, que tengamos victoria sobre las acechanzas del diablo, que tengamos buenas relaciones familiares, mejores relaciones con los que nos rodean, que estemos produciendo otros creyentes cada vez. Así como el manzano da manzano, los cristianos tienen que dar más cristianos. Y esto es lo natural. Una iglesia saludable es una iglesia que produce, que se reproduce. Un cristiano saludable es un cristiano que se reproduce. Esta parábola que leímos de la higuera nos hace reflexionar en 3 aspectos. Primero, Dios espera fruto de parte nuestra. El Señor espera que nosotros demos fruto.
Esto implica nuestra elevada naturaleza y propósitos de Dios para nuestra vida. Es natural que el Creador busque fruto en nosotros porque nos habilitó para llevar fruto. Es natural que el Señor espere frutos de nosotros porque nos dio su propio Espíritu y el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra y solamente nosotros somos un canal, un vehículo a través del cual podemos hacer su obra. Y por lo tanto necesitamos dar cuentas al Señor sobre el fruto que hemos dado y tenemos que hacer planes para dar fruto para Dios. Segundo, los frutos son conforme a los dones que el Señor nos ha dado. El Señor nos da unos dones y esos dones deben dar fruto. Así que el Señor espera que usemos los dones que Él nos ha dado para que podamos dar fruto. En tercer lugar, Dios está reclamando el fruto. Dice que fue a mirar la higuera y vio que no había dado fruto y la mandó a cortar. De tal manera que el Señor está esperando que nosotros demos fruto. ¿Y qué sucede si no damos fruto? Que el Señor nos desprecia y nos puede cortar de su rama. El dar fruto es algo que nos garantiza estar siempre en la presencia del Señor, alimentados de Él. Pero Dios nos da una nueva oportunidad. Dios nos da una nueva oportunidad, un nuevo año para que podamos dar fruto en este año. Pero va a depender de nosotros que realmente lo demos. Va a depender de nosotros que realmente lo hagamos. Va a depender de nuestros planes, de nuestra decisión, de nuestra entereza de carácter, de nuestra actitud, de nuestra planificación, el poder dar frutos. Pero muchas veces no damos fruto porque estamos enfrascados en la falta de perdón, estamos enfrascados en el resentimiento, estamos enfrascados en el dolor. Y por eso hoy quiero invitarlos que iniciemos el año entregándole todo eso al Señor, entregándole todos los resentimientos, perdonando a las personas que nos han ofendido, perdonando incluso a Dios, porque a veces culpamos a Dios de las cosas malas que nos pasan, perdonándonos a nosotros mismos, porque a veces somos demasiado estrictos y fuertes con nosotros mismos y somos muy drásticos con el juicio hacia nosotros mismos y no nos perdonamos muchas cosas. Y entonces nos inhabilitamos para poderle servir al Señor. Muchas veces nuestro orgullo no nos permite servirle al Señor porque pensamos que los siervos de Dios son aquellas personas que viven en necesidad y yo ya estoy viviendo otro nivel, ya no estoy en necesidad. Y esto es arrogancia. Y por esa razón tenemos que pedirle perdón a Dios, pero también dejar todos esos resentimientos y tratar de restaurar nuestras relaciones, porque eso nos va a permitir hacer la obra de Dios. Cuando nosotros vamos a donde esa persona que de alguna manera tiene algo contra nosotros o nosotros tenemos algo contra ella y restauramos esa relación y le compartimos del amor del Señor, créanme que empezamos a hacer una transformación en la vida de esa persona y empezamos a dar fruto. Tenemos que perdonar a los demás, no importa la ofensa que nos hayan hecho. José perdonó a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, imagínense ustedes, terrible. Y así muchísimos otros. El Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de perdón cuando estaba ya crucificado en la cruz del Calvario, que le dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así mismo nosotros también tenemos que perdonar a todas las personas que nos han ofendido, que nos han hecho daño, porque es la manera en que podemos quitarnos la atadura que nos impide crecer en nuestro ministerio.